Me llamo Miguel Robles. Fui miembro de la Policía Judicial de Córdoba. Me especialicé en la investigación de homicidios y con los años busqué esclarecer el asesinato de mi padre, el comisario José Helio Robles. Él murió en noviembre de 1975 en un confuso atentado atribuido a un comando guerrillero. Sin embargo, a medida que fui investigando, la historia oficial comenzó a caerse a pedazos. En mi búsqueda de la verdad, entrevisté a Charlie Moore, un detenido que pasó 6 años bajo custodia del D2, el órgano policial encargado de la represión ilegal en Córdoba. Logró escaparse y ahora vive en Inglaterra. A partir de su testimonio, empecé a reconstruir la historia de los principales centros clandestinos que funcionaron en Córdoba. Hace más de 400 años, un grupo de soldados españoles fundó la ciudad de Córdoba y dispuso su forma como una cuadrícula casi perfecta. Desde entonces, la callejuela, que ahora conocemos como Pasaje Santa Catalina, estuvo presente como una irregularidad en el trazado de la ciudad y cargó con un estigma de dolor y de muerte que recién ahora está expiando. A partir de 1577, cuando esta media manzana se destinó para cabildo y cárcel de la ciudad, fue el pasaje de reos, ajusticiados y detenidos. Pero recién en el siglo XX, esta pequeña calle fue protagonista de los años más oscuros de la historia política de Córdoba. Aquí funcionó casi por una década el D2, el temido Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba. El D2 se remonta como departamento, su creación a la Ley Orgánica de 1970 y su reglamentación, estructura orgánica y lógica de funcionamiento en un decreto ley de 1972. Ahí se estructura y si bien tiene entre sus fundamentos, digamos, la inteligencia, también habla de inteligencia para combatir el delito común, ¿no? El delito común y la delincuencia subversiva. Traídos en este momento a la jefatura de policía, los detenidos en la planta de matrices de ICA Renault. Hasta el momento hemos contado 65. A finales de la década de los 60, el sindicalismo combativo cordobés y el movimiento estudiantil se movilizan permanentemente contra la dictadura encabezada por el general Onganía. Luego del levantamiento popular conocido como el Cordobazo, la represión durante las manifestaciones se vuelve un hecho habitual. Cientos de militantes políticos, sindicales y estudiantiles son trasladados a los patios del D2 y de la jefatura de policía. El tema de la represión uno lo puede periodizar. Si nos enmarcamos lo que es solamente la historia reciente, uno es el periodo de la época de la Revolución Argentina con Onganía, Leviston y Lanusse, donde hubo una feroz represión hacia el movimiento obrero combativo y hacia los sectores disidentes. Esa represión sin duda estuvo enmarcada en lo que se conoce como la doctrina de la seguridad nacional. Esto es esta doctrina que venía desde los Estados Unidos y que decía que el enemigo no estaba fuera de la frontera, sino hacia el interior, que era un enemigo interno y que había que cuidar las fronteras ideológicas. Después está el periodo del tercer gobierno peronista, del 73 al 76. Dentro de ese periodo también podemos subdividirlos. Una época en la que fue el gobierno de Cámpora, la otra con el gobierno de Perón y después ya con María Estela Martínez de Perón, que fue la sucesora de Perón después de su muerte, el 1 de julio del 74. Aquí la represión tiene varios encadenamientos que se van a ir profundizando. Patrulleros del Comando Radioeléctrico y unidades de la Guardia de Infantería con equipos de combate se desplazaron por el perímetro de la Plaza San Martín y tomaron posiciones desalojando a los transeúntes. En febrero de 1974, un golpe policial destituye a las autoridades provinciales. El D2 y el Cabildo son las sedes del levantamiento de las fuerzas de seguridad y el lugar desde donde se gesta la represión. Ahí se genera un hecho fundamental con el golpe institucional del
del teniente coronel Navarro al gobierno constitucional de Obregón Cano. Y esto genera, digamos, este golpe del jefe de policía, de la mano de todo el cuerpo, empieza a generar un empoderamiento de la policía y ahí empieza a registrarse la operatividad del Departamento de Informaciones. La operatividad de tipo de persecución política. Exactamente, los secuestros, esta formación de patotas, ¿no? de grupos calle, que en base a la inteligencia generada por las otras secciones sale a la calle a secuestrar y este lugar empieza a funcionar ya como un centro clandestino. En estos precisos momentos hace su ingreso a la Casa de Gobierno el brigadier mayor Carla Cavani, tiene 66 años de edad. Pasó a retiro efectivo en 1955 tras el advenimiento del golpe castrense que derrocó el gobierno del general Perón. Por ese entonces ocupaba la jefatura de la guarnición aérea en Córdoba. Es un militar de extracción justicialista. En septiembre de 1974, el Poder Ejecutivo Nacional nombra interventor al brigadier Raúl Oscar Lacabane, hombre cercano al ministro de Bienestar Social José López Rega. Lacabane llega a Córdoba con la misión de llevar adelante una limpieza ideológica de las instituciones provinciales, eufemismo utilizado para referirse a la eliminación de cualquier tipo de oposición política y gremial. Desde ya, cada peronista tiene la obligación, por el sentido de verticalidad que representa y es esencia de nuestro movimiento, de estar a las órdenes del señor interventor, quien representa en este momento las altas autoridades del movimiento. Poco me queda decir después de todo lo manifestado por los compañeros que me precedieron la palabra. Únicamente, como un soldado más de esta causa, en la cual venimos combatiendo desde hace tanto tiempo, y que hoy, a Dios gracias, estamos en las operaciones de limpieza. Lacabane lleva adelante, digamos, su intervención desde septiembre del 74 hasta septiembre del año 75 y quizás es el más recordado para la opinión pública, digamos, en Córdoba, porque fue la intervención más dura, de un carácter represivo, digamos, más fuerte de los tres interventores. Él apenas asumió el gobierno en Córdoba, hablaba de que estaba en guerra y puso, digamos, a la cabeza de la policía de la provincia de Córdoba a García Rey, quien había sido jefe de la policía en Tucumán y había sido ya denunciado por torturas en ese contexto de la provincia de Tucumán. Le solicito, hoy hicimos comunicados a la parte de los compañeros estudiantes y extensivo a los compañeros trabajadores, que se mantengan al margen de cosas que son extrañas al quehacer estudiantil y al quehacer gremial. Estamos analizando un problema subversivo. El que se adhiera a esto, te recuerdo que existe en vigencia la ley de seguridad. No, por favor, yo no amenazo, recuerdo. La policía, en ese momento, desde la jefatura, existe una vinculación y posteriormente desde la Secretaría de Seguridad de la Intervención y desde la intervención misma, digamos, con la policía de la provincia, que comienza a utilizar la estructura del Estado para acomodar a esta gente, digamos, a esta patota de civiles vinculados con la Mesa Redonda Peronista Permanente, por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad de la Intervención, en el Banco Social, en el Ministerio de Bienestar Social. Él viene de Buenos Aires y viene con una patota del riñón mismo de López Rega a formar la AAA en Córdoba. Frente al local del sindicato de Luz y Fuerza se encuentran aproximadamente 15 personas detenidas que en el momento de ingresar la policía se hallaban dentro del local. Se lleva adelante una gran cantidad de allanamientos
a distintos sindicatos de la provincia, obviamente los sindicatos, ¿no?, más combativos en la provincia de Córdoba, y comienza a darse también empiezan a aparecer en distintas zonas de la provincia de Córdoba muertos, empiezan a aparecer muertos que están con gran cantidad de impactos de heridas de bala en distintas zonas de la provincia, y también hay denuncias, eso lo podemos ver en la prensa, hay denuncias de personas, digamos, que son secuestradas, y algunas de ellas, bueno, ya de las que no se supo más nada después. En la ruta número 20, a la altura del kilómetro 14, más precisamente a 500 metros de Yoxina, apareció el cuerpo sin vida de un hombre aparentemente joven y que se hallaba con marcas de haber sido atado en los pies. También presentaba importantes lesiones y golpes que indican que presumiblemente había sido ultimado y luego traído a este lugar. Los mecanismos de esta patota estaban muy bien aceitados. Trabajaban conjuntamente la jefatura de policía, rotando entre García Reichux y Argüello, la Secretaría de Seguridad y la Intervención de la Cabane, el Departamento de Informaciones con Ledesma y estos civiles que estaban enquistados en distintos espacios del Estado provincial y que, por ejemplo, se los veía transitar la jefatura de policía de civil con armas largas y que, por ejemplo, tenían sueldos bastante interesantes. Uno de ellos era Orbizo, quien, por ejemplo, en el Banco Social y concretamente en el ESMATA, lo que comenzó a hacer es una caza de brujas. Empezó a perseguir a cualquiera que tuviera actividades políticas e ideológicas en oposición a la intervención. Se empiezan a dar los primeros secuestros de luchadores populares, de sindicalistas en el ESMATA, y también en todo lo que tenía que ver con el Estado provincial. La metodología implementada por el D2 comenzaba con la investigación, generalmente a través de agentes infiltrados. Luego de marcar los objetivos, la brigada acudía hacia la persona y la detenía, aunque la mayoría de las veces lo que se producía era un secuestro. Al llegar a las dependencias del D2, comenzaba un calvario que tenía como objetivo obtener más información a partir de la tortura. Con la información obtenida, las brigadas salían a buscar nuevas víctimas. Esta parte vos no la recuerdas, Viti, no, este lugar. No. O sea, cuando te trajeron acá. Pero entrando por la otra puerta. Bien. Lo que no existía, me parece a mí, Sí. es esa pared. ¿Esta pared que está? Esto que está volteado me parece que no existía, porque sí se bajaba por allí, pero claro. cómodamente, digamos, no... Claro, no quedó doblada así abruptamente. O sea que la parte tuya estuvo circunscripta a esa sala que era la de patio. torturas. Sí. Allá está el torturador, de paso, lo veo en aquella foto. ¿Y acá, Vitín, en este lugar? Bueno, acá es donde estuve la mayor parte del tiempo, porque después de la tortura estaba arrinconado ahí en ese lugar, con la capucha. Bueno, desde allá nos entraron a los cachetadones. Digo, nos entraron porque en un auto venía yo, en la parte de atrás del suelo, en el piso, un Falcon, creo que era un Falcon, y en otro venía Marta, mi mujer. Y nos entraron los dos, los trompadones, y yo creo que ahí nomás, a mí me pasaron para allá. Y después de un rato de torturas, ya quedé muy golpeado,
no me podía mover por mí mismo, así que me alzaron como una bolsa de papa y me pusieron ahí con la capucha. Allá sacaron la capucha y la pusieron de nuevo, porque la capucha la sacaron para hacer el submarino, le decían, una bolsa en nylon con agua, ¿no? Te da la sensación de asfixia y de ahogo. Y después estuve acá. Bueno. Acá, en este lugar. Y comentas que en algún momento sale Esteban. En realidad, el que salió primero fue Charles Moore. Bien. Moore debe haber aparecido de ahí, calculo yo, porque somos así, yo estaba con la capucha en el rinconcito ahí, y dice, Vitín, Vitín. Y yo lo conocía, Charles Moore, porque en el año fines del 72, yo había estado preso en Encausado y él también estaba ahí, así que nos conocimos ahí. Tenía un timbre de voz muy particular, de tal manera que cuando dijo Vitín, Vitín, yo enseguida me di cuenta que era él, pero además yo sabía que él estaba acá, porque los compañeros del PRT lo acusaban a él de que había colaborado con la policía. Carlos Raimundo Moore, más conocido como Charlie Moore, fue una de las víctimas del Estado terrorista en Córdoba. Integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue secuestrado en 1974 por las brigadas del D2 y lo doblegaron bajo tortura. Estuvo 6 años detenido en el Departamento de Informaciones hasta que logró escapar en 1980 para exiliarse en Inglaterra. Su testimonio ha sido fundamental para juzgar y condenar a los integrantes del D2 por delitos de lesa humanidad. Bueno, en la madrugada del 13 de noviembre de 1974, personal de la Brigada de Operaciones, la OP, dirigida por Américo Romano, conocido como el Gringo, irrumpieron en la casa, en el departamento 2 de la casa, creo que era número 17, calle Bedoya Oeste, Alta Córdoba. Y tomaron la casa, compraron la casa, hirieron en la mano a uno de los ocupantes, quien era el dueño de casa, y ahí fui capturado yo y el compañero mío Adrián Casep, alias El Gordo. De inmediato nos subieron a un coche, a mí a un Peugeot 404, me tiraron al suelo, 3 se sentaron atrás y me empezó la paliada y la molida ya del vamos nomás. Me zapateaban en la cabeza, en la espalda, en el cuello, en los hombros, estaba esposado para atrás y al mismo tiempo me habían vendado los ojos. Para cuando llegamos al D2, me hicieron saber que el comité de recepción me estaba esperando. Ese comité de recepción consistía en una patota bien grande, con la tía Pereira al frente. Me arrastraron por el largo pasillo desde la guardia hasta el patio del medio y ahí empezó la paliza. Se les fue la mano y me causaron un espasmo hepático, del cual casi me muero a los 15, 20 minutos de la pateadura. Y fue la misma tía Pereira quien paró inmediatamente todo eso, y de ahí me trasladaron, me arrastraron, yo ya no me podía levantar, al pasillo del fondo, un pasillito que corría en dirección, creo que norte-sur, y comunicaba un bañito y tenía una cocinita, y ahí me alojaron. Y bueno, de ahí empezó lo que le llamaban sección hablante. Yo me salvaba en el hecho que estaba tan mal físicamente y que me tenían que atender, pero me atendían en sitio. A mí no me llevaron a ningún hospital, no, ahí mismo. Primero para parar la hemorragia de bilis y segundo para evitar que me intoxicara más todavía, estaba muy pálido, y me daban toda clase de medicación, pero esposado para atrás, vendado los ojos, tapado, me habían dado una frazada para que me tapara, pero estaba al aire libre,
Lo único, no tenía calzado y constantemente me partían los pies. A un punto tal que yo ya no me podía ni siquiera levantar para ir al baño. Una vez producido el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba se subordina al ejército y su accionar pasa a un segundo plano en el sistema represivo organizado por las Fuerzas Armadas. El golpe causó una especie de... Es difícil describir esto, pero es como si se relajaron adentro del D2. Como si se tranquilizaron. Lo que yo creo es que finalmente, y ahí es donde ya se impuso una estrategia castrense, para los integrantes del D2, con el golpe de Estado, ahora los responsables de la represión son el ejército y no la policía. Era como una válvula, no digo de escape, pero te estás desinflando de todo eso. El D2, todo ese periodo, empezó a aflojar. En lugar de 40, 30, 40, 50 detenidos, mira, si había 10 era mucho. Medio como volvió a convertirse en un departamento de informaciones. Aunque la brigada, si bien seguía operando, no operaba tanto desde el D2. Por ahí venían todos los días, pero con prisioneros no era tanto. Ahí no había interrogatorios, por ejemplo. Lo que a mí, te vuelvo a repetir, Miguel, me hacía sospechar que había alguna instalación en algún lado. Progresivamente, los integrantes del D2 son desplazados y absorbidos por la maquinaria militar que monopoliza el manejo de la represión. La creación de nuevos centros clandestinos en las afueras de Córdoba, como Campo de la Ribera y La Perla, progresivamente desplazaron el rol central que tenía el D2 como lugar de detención y tortura. Ya después del golpe, la policía empieza a funcionar con menor autonomía. De hecho, los jefes de policía son militares dispuestos por el tercer cuerpo. Y el D2 continúa en pasaje, lo que era pasaje Cusco, hoy pasaje Santa Catalina, hasta mediados de julio del 77. En ese momento se traslada a lo que era la sección Tránsito y Caminera hasta finales del 77, principios del 78, en donde pasa a funcionar en una casona de la calle Mariano Moreno, esquina Caseros. Ya, digamos, diezmadas las organizaciones armadas, políticas, sociales, gremiales, se relacionan o comienzan a intentar un control territorial del delito común, lejos, pero no para combatirlo, digamos, lejos de su intención estaba combatirlo, sino comenzar a manejarlo. Digamos, hay ciertos bolsones delictivos que la E2 comienza a apropiarse, y esto lo hace asesinando, por ejemplo, proxenetas, corredores de quiniela clandestinos, por ejemplo, porque, bueno, eso ya tenía nuevos dueños. En diciembre de 2006, el edificio en donde funcionó el Centro Clandestino de Detención D2 fue recuperado por los organismos de derechos humanos. Hoy, ese lugar, símbolo del Estado terrorista en Córdoba, es utilizado como espacio para la investigación, reflexión y construcción de la memoria. La Ley 9283 creó el Archivo Provincial de la Memoria en un lugar que había sido un ex centro clandestino de detención y que por lo tanto también debía ser un museo de la memoria o sitio de la memoria, como nosotros elegimos llamarlo. El archivo tiene tres ejes fundamentales. Uno, aportar a la justicia documentación y prueba documental sobre los crímenes de lesa humanidad en la provincia de Córdoba. El segundo eje es poder reparar
a las víctimas a partir de la documentación que obra en esta institución, para las leyes reparatorias, pero también una reparación más simbólica que tiene que ver con que los hijos y los familiares puedan recobrar parte de esas identidades fragmentadas, violentadas y de las personas que pasaron por aquí. Y el tercer elemento también es una acción pedagógica, sea para universitarios que quieren estudiar, investigar sobre la historia reciente, y también a los niños, poder explicarles que un archivo no es un lugar cerrado y lleno de documentos viejos, sino que es una parte activa del trabajo de la memoria que todos podemos hacer y que el documento muchas veces sirve para poder pensar el presente, no solo el pasado. En ese sentido, el trabajo del archivo tiene esas características y el sitio de memoria tiene una acción muy ligada a lo cultural. Si bien este lugar tiene muestras permanentes, como la sala Vidas para ser contadas o la biblioteca de libros prohibidos, también el sitio promueve actividades culturales que permitan que las personas vengan una y otra vez. Nuestra intención no es que quien viene una vez no vuelva, sino que pueda volver a tener otro sentido sobre este lugar, ¿no? Entonces, claro que hay una intencionalidad de transmitir un saber, que es lo que aquí pasó, pero también de dialogar e interactuar con el otro. Creo que el gran desafío del sitio de memoria es poder reconocer al otro, que es lo que la dictadura no hizo, ¿no?